Gracias por la asistencia. Bueno, yo voy a dar unos pequeños antecedentes de lo que he estado investigando últimamente que tiene que ver con el buen vivir. El buen vivir es un concepto que en estos momentos se instala dentro de la reflexión latinoamericana. Ya lleva, digamos así, una cantidad de tiempo, ¿ya? Y hoy por hoy la academia la está, digamos así, tomando en consideración de manera bastante profusa. Entonces voy a hacer una pequeña presentación del tema para ir, digamos así, contextualizando un poco. Primero parto desde la observación que en las reflexiones de la bioética no se piensan los diversos imaginarios, racionalidades y sujetos implicados en la intervención humana sobre la naturaleza y la vida. La sabiduría y la ética del cuerpo de los pueblos originarios no están presentes hoy en los espacios de discusión y en toma de decisiones. Superar este estado de inmanencia requiere la comprensión de imaginarios y saberes del cuerpo hoy excluidos por la hegemonía de la ciencia occidental en el quehacer bioético. La posibilidad, por tanto, de pensar una ética de la vida, una bioética, implicaría asumir distintas visiones, ya que la realidad es compleja y los distintos saberes pueden complementarse o inaugurar nuevas dimensiones de acción y reflexión. Por tanto, los invito en esta línea al acercamiento de una propuesta alternativa de preocupación por la vida desde la sabiduría de los pueblos originarios del Abya-Yala, que se erige como una alternativa al paradigma antropocéntrico del proyecto civilizatorio occidental. Algunas aproximaciones a esta noción del buen vivir y su surgimiento como discurso bioético político. El buen vivir es fruto del empeño de los intelectuales y dirigentes de los movimientos indígenas que, participando tanto dentro del paradigma cultural occidental como dentro también de la cultura de los mismos pueblos originarios, han sido capaces de acercar a nuestras sociedades latinoamericanas y al mundo en general, sin interlocutores, la sabiduría del pensamiento ancestral del summa causal, que vendría a ser, digamos así, el término original para esta suerte de traducción que se denomina el buen vivir, que viene del quichua, ¿ya? Digamos así, de lo que es Ecuador en estos momentos, o del summa camaña, ¿ya? Que viene del aymara, Bolivia, o también de otros pueblos originarios, particularmente también acá en Chile podemos nombrar el cumimuñén del pueblo mapuche, ¿ya? Así que todas esas acepciones se han traducido con esta denominación de buen vivir. Bueno, y tantas otras denominaciones también pertenecientes a las tradiciones de los distintos pueblos originarios de Abya-Yala. Me detengo acá un poco porque vale la pena puntualizar el significado de Abya-Yala. Este es un nombre acuñado por el pueblo Kuna, que se compone de Abe, que quiere decir sangre, y Ala, que es como un espacio, un territorio, ¿ya? Significa, por tanto, un territorio salvado, preferido, y en términos generales puede significar una tierra madura, una tierra de sangre. El pueblo Kuna es originario de la actual Colombia, hoy en día habita la región sur del Panamá y el norte de Colombia. Esta acepción de Abya-Yala también acarrea una historia, puesto que se convierte en una autodesignación de los pueblos originarios del continente en contraposición al nombre América, ¿ya? Digamos así que el nombre América, por supuesto, es un nombre postizo a este territorio que desde cierto momento y desde cierto pueblo también se acuñó el término de Abya-Yala, ¿ya? América fue usada por primera vez el nombre en 1507 por el cosmólogo Martin Barnes-Müller, y que posteriormente se hace conocida desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX como un medio de las élites criollas para identificarse en contraposición a los conquistadores europeos dentro de los procesos de independencia. Entonces, en esos siglos se hace, digamos así, o se asume el nombre de América, ¿ya? Entonces, claro, Abya-Yala viene, digamos así,
a retomar esta concepción ya no, ¿cierto?, desde la colonización, sino que desde los mismos pueblos, ¿ya? Desde el año 2014 sería bueno también dar cuenta que acontece la segunda cumbre continental de los pueblos nacionales e indígenas, y ahí se acuña de forma definitiva el nombre Abya Yala, ¿ya? Y eso sería, ¿cierto?, desde el 2004 en Quito. Bueno, posteriormente, ya en el 2007, finalmente ya se concibe como un nombre que todas las agrupaciones de pueblos originarios de lo que se entiende como América y particularmente de América del Sur lo asumen como el nombre, ¿cierto?, que va a ser, digamos así, el escudo, ¿cierto?, de descolonización de este grupo de pueblos. Por lo tanto, desde el año 2007, en la tercera cumbre de Abya Yala se concibe lo siguiente: como espacio permanente y de enlace e intercambio donde converjan experiencias y propuestas para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y lucha por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua, del patrimonio, ¿cierto?, todo el patrimonio natural, para vivir bien, ¿ya? Ahí yo creo que parte, digamos así, una alusión importante para el tema que vamos a ver del buen vivir, indicando así no apenas otro nombre, sino también la presencia de otro sujeto enunciador del discurso. Hasta aquí, ¿cierto?, callado, subalternizado en términos políticos, o sea, los pueblos originarios. O sea, por eso valía la pena detenerse un poco en este término del Abya Yala, ¿ya? Por lo tanto, de acá en adelante es Abya Yala, ¿cierto?, y no así América, por lo menos desde lo que yo acá estoy presentando. Entonces, en esta multiplicidad de concepciones de vida se han traducido como buen vivir, y como alternativa al desarrollo o modernidad. Pese a tener muchos elementos de coincidencia con los fundamentos intelectuales, por ejemplo, del socialismo, del ecologismo y otros movimientos políticos y sociales, el buen vivir difiere de aquellos, principalmente por un principio que no es antropocéntrico. Asimismo, este pensamiento, que ha sido hecho público, lo ha sido sembrado de manera dispersa, discontinua y en variadas formas, tales como ensayos, artículos, libros, informativos, impresos y audiovisuales, no siendo posible una mirada de conjunto inmediata y secuencial. No obstante, una de las propuestas que más ha llamado el interés de los pensadores académicos, políticos y economistas de nuestro continente y del mundo de hoy, ¿cierto?, es lo que estoy presentando ahora, que es el buen vivir. En la actualidad se ha impulsado una reivindicación del buen vivir ancestral como proyecto político de futuro. En el caso concreto de la inclusión, por ejemplo, del summa causal, del buen vivir, en la Constitución del 2008 en Ecuador, desde la acción política de las coordinadoras indígenas CONAIE y de el Pachacutic. Se ha posicionado el buen vivir en el centro del debate político ecuatoriano, incluso a sus políticas públicas, que en suma puede considerarse como un gran logro del indigenismo, que ha llegado a inscribirse en la propia Constitución, fíjense, ecuatoriana en el 2000 y en el 2009, posteriormente también en la Constitución boliviana, ¿ya? Por lo tanto, el buen vivir no solamente, ¿cierto?, es, digamos así, un acervo académico, sino que también tiene sus referentes prácticos, por supuesto, acá en estas dos constituciones, que son bastante actuales, por lo demás. La impronta del buen vivir aúna reivindicaciones tradicionales del indigenismo ecuatoriano, boliviano y, ¿cierto?, del Abya Yala, tales como la autodeterminación, la instauración del Estado plurinacional, la defensa y la enseñanza de la lengua originaria, el cuidado y la recuperación del territorio y de la naturaleza, la revaloración y promoción de las tradiciones y costumbres de los pueblos y la organización de la sociedad basada en el principio comunitario, entre otros. Bueno, el buen vivir, en tanto discurso actual, es resultado de un proceso histórico de más de 500 años, desde la colonización americana, y hunde sus raíces en los principios de las culturas precolombinas anteriores a esa fecha. Traza una línea de pensamiento contemporáneo emergente, complementario y en constante transformación, y es de sus peculiaridades, dentro de ellas, un aporte importante en la creación de instrumentos conceptuales para describir y comprender nuestro etos en el devenir presente.
El buen vivir es un discurso de distintas fuentes, empero nace de las propuestas políticas indígenas latinoamericanas